Pues la historia de cómo conseguí este ordenador es pues que bajé, me levanté un domingo, disponía de 20 euros pues me acerqué al salón de juegos donde tienen disponible la ruleta para jugar con las máquinas tragaperras. Y claro, tenía 20 euros y digo, pues estamos a domingo, me juego 10 porque ayer por la noche no salí. Me jugué 10 euros con la buena suerte de que de los 10 que iba a jugar conseguí ganar 30. 30 un domingo, me fui con 40 al rastro y regateando con un moro, pues tenía disponible a la venta este ordenador y, y por 10 euros me hice con el ordenador HP Elite 8200. Es un Core i5 de segunda generación, memoria de DDR3, venía sin disco duro. Para las primeras pruebas y tal, puse un HDD mecánico. Me llamó la atención y me gustó mucho porque hay veces que compras otras cosas y no funcionan. En este caso lo compré, lo hice funcionar y luego pues más adelante ya os voy a enseñar los componentes del upgrade que vamos a hacer. Bueno, pues estos son los componentes del upgrade que vamos a hacer. Aquí podemos ver dos slots de memoria, un disco duro SSD y la tarjeta gráfica. Los slots de memoria son dos slots de 8 GB DDR3 a 1600 y los compré en Infocomponentes. Me parece que cada uno no llegaba a 20 euros. El SSD es Kingston, lo compré en PC Box y me parece que es 26 euros el disco duro. Es SATA 2 o SATA 3 SSD. Y luego la tarjeta gráfica pues disponía de un bono porque hice una devolución y me devolvieron el importe de la tienda en cash para gastar en PC componentes y en el outlet tenían la GT 1030. Entonces, este ordenador, el upgrade que vamos a hacer es de 16 GB de RAM, DDR3 a 1600, un SSD, SATA 2 o SATA 3, no sé si me limita el PC o son los componentes. Y luego la tarjeta gráfica, estábamos trabajando antes con las pruebas que he hecho con la integrada, le vamos a poner esta gráfica externa, low profile, GT 1030. Entonces, ahora procedemos a colocar los componentes en la caja.
chao.